Los silencios que una vez disfrutaron fueron reemplazados por un silencio que Loan no había extrañado hasta ahora, un silencio frío, que se aferraba a los bordes de la habitación y la seguía hasta casa. Intentó racionalizarlo. Tal vez era lo mejor, tal vez las cosas habían ido demasiado rápido, tal vez el contacto había sido un error. Pero el dolor en su pecho decía lo contrario, se cruzaban en los pasillos, con breves asentimientos y sonrisas tenues que no llegaban a sus ojos. Madison tenía los hombros más erguidos que antes, la expresión más tensa. Se reía más fuerte con otros profesores, se hacía visible a propósito, quizá para parecer intocable. Lauren, mientras tanto, se retiraba. Respondía concisamente y cerraba la puerta con más frecuencia. Algunos estudiantes lo notaron. Una chica dejó una nota adhesiva en el escritorio de Loan que decía: «Espero que tengas un mejor día». Lauren sonrió, pero no lo sintió. Por la noche, empezó a escribir de nuevo, no historias, ni correos electrónicos. Cartas a Madison. No las enviaba, nunca tuvo intención de hacerlo. Pero algo en la forma de las palabras la ayudaba a sobrellevarlo. Hiciste que este lugar pareciera más que un trabajo. Extraño oír tu voz al otro lado de la habitación. No te culpo por protegerte, pero aún así desearía que no tuvieras que hacerlo. Cada carta doblada y guardada en una caja en su mesita de noche, junto a una vieja Polaroid de la biblioteca de su universidad, un lugar que antes se sentía como un hogar hasta ahora. Pasó una semana, luego otra, hasta que el calendario marcó diciembre y la escuela bullía con los preparativos para las vacaciones de invierno. Loan sabía que los estudiantes de último año estaban planeando sus discursos de graduación, los profesores eligiendo sus atuendos para la ceremonia. La biblioteca pronto estaría decorada, y los estudiantes rogarían que se les perdonara por las devoluciones tardías. Todo a su alrededor avanzaba, menos ella. El viernes por la tarde, Loan se sentó sola a la mesa donde Madison solía leer. El sol se derramaba sobre la superficie de madera, y por un instante imaginó a Madison entrando por la puerta como antes, rizos húmedos, abrigo rojo, una sonrisa que siempre decía: «Esperaba que aún estuvieras aquí». Pero la puerta permaneció cerrada. Lauren cogió un lápiz y empezó a escribir otra carta. Esta vez ni siquiera pensó, simplemente escribió: «No necesito que me des explicaciones. Ojalá no te hubieras ido sin despedirte». Contempló las palabras un buen rato, luego dobló la página con cuidado y la colocó con el resto. Otro lado del campus, Madison estaba de pie junto a la ventana de su aula, viendo cómo los últimos estudiantes se marchaban para el fin de semana. Apretaba una taza de té frío en las manos. Alguien había decorado la esquina con luces. Su escritorio estaba lleno de trabajos calificados, pero no los había tocado en toda la semana. Intentó concentrarse, intentó sumergirse en los planes de clase y las sonrisas en el pasillo, pero nada funcionó. Todavía extrañaba la forma en que Loan pronunciaba su nombre, todavía extrañaba ese toque en el lugar más tranquilo del mundo. Y mientras el cielo oscurecía sobre el césped de la escuela, se dio cuenta de algo: esconderse no había disipado el miedo. Solo había empeorado la soledad. Auditorio estaba lleno de ruido, sillas plegables raspando, programas revoloteando, profesores dando instrucciones de última hora a estudiantes inquietos de último año con sus togas y birretes. Loan estaba de pie cerca del fondo, con los brazos cruzados, intentando mimetizarse con las paredes beige. No solía asistir a la ceremonia de graduación, pero este año era diferente. No por un estudiante, aunque había apoyado discretamente a muchos, sino por la mujer que iba a pronunciar el discurso de clausura, Madison Clark. Loan no le había hablado en más de 3 semanas, no de verdad.
Unos pocos gestos de cortesía, algunas sonrisas forzadas, pero la dulzura había desaparecido, reemplazada por algo frío y profesional. Le había dolido de forma silenciosa y profunda. Ahora, observando desde la distancia a Madison de pie cerca del borde del escenario, Loan vio a una mujer que parecía serena por fuera, pero que no dejaba de juguetear con el dobladillo de su blazer, una señal que Loan había llegado a reconocer. Está nerviosa, pensó Loan. Y entonces, yo también, comenzó la ceremonia. Un desfile de discursos se sucedieron, el mejor alumno con una perfección impecable, el director con demasiadas metáforas, un representante del consejo estudiantil que se las arregló para soltar chistes privados. Risas, aplausos corteses. Y entonces se anunció al último orador. Loan sintió que se le cortaba la respiración cuando Madison subió al podio. Lucía radiante, no con el aspecto de una estrella de cine dramática, sino con la mirada de quien está a punto de hacer algo importante. Llevaba los rizos recogidos con sencillez, no llevaba más maquillaje del habitual, pero sus ojos escudriñaron a la multitud hasta que se posaron en el fondo de la sala, en Loan. No apartó la mirada. Buenas noches, empezó Madison con voz firme pero baja. Cuando empecé a dar clases aquí, no sabía en qué me estaba metiendo. Se oyeron algunas risas. Era nueva, desconocida, quizá demasiado ansiosa. Y como muchos de ustedes, los de último año, en su primer día, me aterraba que no me vieran. La verdad es que no. Silencio. Los estudiantes se erguían un poco, los profesores se inclinaban hacia adelante. Pero durante el último año, he aprendido algo importante: la visibilidad no se trata de destacar. A veces se trata de encontrar a alguien que te mire y te vea de verdad, no porque tenga que hacerlo, sino porque quiere. Loan tragó saliva con dificultad. Madison hizo una pausa, su mirada se dirigió a un lado del escenario y luego volvió a la multitud. Este trabajo te enseña a ser cuidadosa. Cuidadosa con las palabras, con las reglas, con los límites que nos dicen que no debemos cruzar. Pero hay una diferencia entre la precaución y el miedo. Y el miedo, dijo, con la voz más gruesa, puede alejarte de todo lo que hace que la vida sea honesta. Loan sintió que se le cerraba la garganta. Casi dejó que el miedo me gane, continuó Madison, con la mirada fija en Loan. Casi me alejo de algo que me hizo sentir más yo misma que en años. Alguien, que me recordó lo que significa ser valiente. La pausa que siguió fue electrizante. Quiero que mis alumnos asuman riesgos. No riesgos imprudentes, sino reales. De esos que cuestan algo. De esos que te exigen dar la cara por ti mismo y por los demás, incluso cuando es complicado. Un instante de silencio. Hoy intento hacer eso también, y entonces lo terminó. Sin un final dramático, sin un aplauso atronador. Solo un suave gracias y un gesto de asentimiento al bajar. La sala aplaudió, por supuesto, pero Loan apenas lo oyó. Su corazón latía demasiado fuerte. Afuera, el aire era fresco y perfumado con el aroma de la primavera. Los estudiantes se reunieron con sus familias, tomando fotos y abrazando a los profesores. Loan salió sigilosamente por la puerta lateral, pasando junto a setos floridos y los tenues sonidos de la celebración. No esperaba oír pasos detrás de ella, pero llegaron, rápidos, seguros. Lauren. Madison llamó. Lauren se giró. Madison estaba a unos metros de distancia, ligeramente sin aliento, con los ojos abiertos y una expresión casi esperanzadora. ¿Lo decías en serio?, preguntó Loan antes de nada. Su voz no era acusadora, solo cautelosa. Madison asintió. Cada palabra. Los labios de Loan temblaron. ¿Por qué ahora? Porque estoy cansada de tener miedo. Y porque te extraño. El silencio que se hizo entre ellos no fue incómodo, fue sagrado.
Madison dio un paso al frente, tímidamente. No gestioné bien las cosas. Dejé que el miedo a lo que pudieran decir fuera más fuerte que lo que sentía. Loen bajó la mirada. Me lastimaste. Punto. Lo sé, dijo Madison, con la voz ligeramente quebrada. Y lo lamento. Pero si aún hay una oportunidad, solo una, quiero intentarlo de nuevo. Sin esconderme. Sin dejarte fuera. Loen no se movió ni un instante. Luego, lentamente, tomó la mano de Madison. Nunca dejé de esperar que dijeras eso. Madison dejó escapar un suspiro entre alivio y emoción. ¿Y ahora qué? Loan le apretó la mano. Ahora dejemos de fingir que esto no importó. A lo lejos, los flashes de las cámaras seguían sonando, la música sonaba débilmente por el altavoz de alguien, pero ambos permanecieron inmóviles, rodeados por las sombras del jardín y el sonido de la posibilidad. Y esta vez, ninguno se alejó. Mañana después de la ceremonia, la escuela estaba más tranquila de lo habitual. Se habían recogido los pupitres, vaciado las taquillas, y la energía de los exámenes finales y la graduación había sido reemplazada por algo más suave, un cierre. Lauren llegó temprano, como siempre, pero algo era diferente. Sus pasos se sentían ligeros y decididos al abrir la biblioteca. La llave giró sin resistencia. Sonrió al oír el sonido, familiar y reconfortante. 10 minutos después, llamaron a la puerta. Madison. Estaba allí, con 2 vasos de papel en la mano y una sonrisa nerviosa. Uno es de manzanilla, dijo. No recuerdo si tomas azúcar. Loan abrió la puerta más. No, pero qué lindo que lo hayas pensado. Madison entró, respirando hondo mientras miraba a su alrededor. Extraño este lugar. La voz de Loan era tranquila pero firme. Te extrañé. Se sentaron en el rincón de lectura junto a la ventana, con las manos envolviendo tazas calientes. Durante un rato, ninguna habló. No había prisa. Loan finalmente rompió el silencio. Anoche dijiste que estabas lista para dejar de esconderte. Madison asintió. Lo decía en serio. Ya no quiero vivir a medias, y menos contigo. Loan la observó. Eso significa aceptar el riesgo. Los rumores. La incomodidad. Punto. Lo sé, dijo Madison. Y he pensado mucho en ello. En cuanto dejamos que el miedo ajeno moldee nuestras vidas, la mirada de Loan se suavizó. Pasé años diciéndome que no necesitaba nada más que esta biblioteca. Que estar en silencio era lo mismo que estar a salvo. Punto. Y fue así. No, admitió Loan. Simplemente me sentía sola. Madison se inclinó sobre la mesa y sus dedos rozaron los de Loan. ¿Y ahora qué hacemos? Loan dudó, luego giró la mano, entrelazando los dedos. Nos elegimos mutuamente. Incluso cuando no es fácil. Tarde esa semana, se encontraron en una cafetería a pocas cuadras de la escuela. Era territorio neutral, sin pasillos ni salas de descanso para el personal, solo ellas dos. Loan llevaba un suéter azul marino y vaqueros, con el pelo recogido ligeramente. Madison apareció con un vestido de verano y una chaqueta vaquera, con los rizos recogidos en un moño bajo. A primera vista, parecían amigas normales, pero había algo en la forma en que se inclinaban la una hacia la otra, algo en la sonrisa de Madison cuando Loan hablaba, algo en la pausa que se prolongó antes de que Madison extendiera la mano y la tocara por encima de la mesa. No se tocaron, no allí, pero al salir, Madison tomó la mano de Loan abiertamente y ninguna la soltó. El lunes siguiente,
Loan regresó a la biblioteca para el inicio de un programa de verano. Algunos estudiantes entraban y salían, en su mayoría lectores tranquilos y chicos preparándose para las solicitudes de admisión a la universidad. Se sorprendió al ver un pequeño ramo de margaritas en su escritorio, envuelto en papel marrón y atado con cordel. No había ninguna nota, pero no la necesitaba. Esa tarde, se sentaron en el sofá de Loan, con libros en sus regazos y té en la mesa entre ellas. Un disco sonaba de fondo, un suave jazz tarareando entre la conversación. Me preocupaba que lo perdiéramos todo, dijo Madison. No solo el trabajo, sino cómo encajábamos. Loan levantó la vista del libro. Todavía lo estamos descubriendo, pero ya no me siento perdida. Madison apoyó la cabeza en el hombro de Loan. Nunca pensé que encontraría algo así en el trabajo. No lo hiciste, dijo Loan. Lo encontraste en mí. Eso le valió una sonrisa, tranquila y profunda. El tipo de sonrisa que habla de seguridad. Esa noche, volvieron a tocarse, esta vez sin vacilación, sino con calidez y facilidad, como al pasar página. No había miedo, solo comprensión y el lento y constante desarrollo de algo en lo que ninguno de los dos se había atrevido a creer del todo hasta entonces. Y en ese contacto, había verdad, no de la que se escucha, sino de la que construyes tu vida. Julio, el ritmo de sus días había cambiado. La escuela estaba tranquila y casi vacía, pero la biblioteca seguía siendo un santuario tranquilo, albergando a algunos lectores de verano, talleres ocasionales y ahora algo completamente distinto. Un espacio donde Loan y Madison podían simplemente estar. No etiquetábamos nada en voz alta, no había anuncios ni declaraciones, pero todos lo percibían en la forma en que se quedaban después de las reuniones, en los almuerzos juntos bajo la sombra de un árbol del patio, en la pila de libros con sus nombres garabateados en notas adhesivas en los márgenes. Una mañana, Madison llegó temprano con una bolsa de papel marrón y una sonrisa. Traje bollitos, dijo. De los que te gustan con canela. Loan tomó la bolsa, con las mejillas sonrojadas. ¿Te acordaste? Madison se apoyó en la puerta, con los brazos cruzados. Lo recuerdo todo. Más tarde ese día, Loan se sentó con las piernas cruzadas en el suelo, entre las secciones de poesía e historia, revisando una caja de donaciones. Madison se unió a ella, arrodillándose para echar un vistazo a la pila. Y sí, dijo, hojeando un ejemplar de Hojas de hierba, ¿iniciamos un club de lectura? Lauren parpadeó. ¿Un club de estudiantes? No, dijo Madison, sonriendo aún más. Es nuestra. Loan ladeó la cabeza. ¿Solo nosotras dos? Bueno, dijo Madison encogiéndose de hombros con picardía, permitiríamos miembros especiales, pero estaba pensando en algo informal. Temas semanales. Noches de lectura tranquila. Quizás una excusa para seguir robándote el té. Loan rió suavemente. Ya no necesitas excusas. La sonrisa de Madison se volvió tierna. Aún se siente nuevo, cada parte de esto. Lo sé, dijo Loan. Pero es una buena noticia. La primera reunión de su club de lectura no oficial tuvo lugar ese viernes. Se sentaron en el rincón de lectura, con 2 tazas de té, 2 marcapáginas y una manta compartida sobre las rodillas. Loan leía en voz alta, Madison escuchaba, con los dedos recorriendo la tela de la manta mientras sus ojos permanecían fijos en el rostro de Loan. Hacían pausas a menudo, no por distracciones, sino porque no querían apresurarse a leer. En un momento dado, Madison extendió la mano y le colocó un mechón suelto del cabello de Loan detrás de la oreja. «¿Puedo decirte algo?», susurró. Loan asintió. Nunca me había sentido tan seguro con nadie. No solo en el amor. En el espacio, Loan cerró el libro lentamente y la miró. «Creo que eso es lo que estamos construyendo», dijo. «Un espacio.
Un hogar entre todo esto. Madison se inclinó y la tocó, suave, sin prisa, rodeada de estantes y el aroma de libros viejos. Al final del verano, los rumores cesaron. No porque la gente ya no sintiera curiosidad, sino porque ni Loan ni Madison les dieron poder. Vivían con sencillez, miradas discretas en el pasillo, pequeñas sonrisas tomando café y conversaciones que importaban más que las apariencias. Algunos colegas seguían susurrando, pero otros simplemente sonreían. Y en la intimidad de su mundo compartido, ninguna de las dos tuvo que encogerse para ser aceptada. Una noche, después de cerrar la biblioteca juntas, Loan metió la mano en su bolso y sacó un pequeño paquete envuelto. Para ti, dijo, entregándoselo a Madison. Sin motivo. Porque sí, Madison lo abrió con cuidado. Dentro había un cuaderno de tapa dura, encuadernado en lino azul marino con letras doradas que decían entre páginas y miradas. Madison tocó la tapa como si fuera a desaparecer. Es hermoso. Pensé que podríamos escribirlo juntas, dijo Loan en voz baja. Pensamientos. Pasajes. Planes. Madison la miró con sus brillantes ojos verdes. ¿Estás escribiendo otra vez? Loan sonrió. Por ti. Esa noche, caminaron a casa bajo un cielo azul marino salpicado de estrellas. Sus hombros se rozaron, sus manos se encontraron. No hablaron mucho en el camino de regreso, pero en el silencio entre ellos, lo había todo, la primera chispa, la tormenta de la distancia, el reencuentro, la elección y la historia que aún se desarrollaba entre estantes y miradas suaves, escrita no a lápiz, sino para siempre. Los silencios que una vez disfrutaron fueron reemplazados por una quietud que Loan no había extrañado hasta ahora, una quietud fría, que se aferraba a los bordes de la habitación y la seguía a casa. Intentó racionalizarlo. Tal vez era lo mejor, tal vez las cosas habían ido demasiado rápido, tal vez el roce había sido un error. Pero el dolor en su pecho decía lo contrario, se cruzaban en los pasillos, con breves asentimientos y sonrisas tenues que no llegaban a sus ojos. Madison tenía los hombros más erguidos que antes, la expresión más tensa. Se reía más fuerte con otros profesores, se hacía visible a propósito, quizá para parecer intocable. Lauren, mientras tanto, se retiraba. Respondía concisamente y cerraba la puerta con más frecuencia. Algunos estudiantes lo notaron. Una chica dejó una nota adhesiva en el escritorio de Loan que decía, «Espero que tengas un mejor día». Lauren sonrió, pero no lo sintió. Por la noche, empezó a escribir de nuevo, no historias, ni correos electrónicos. Cartas a Madison. No las enviaba, nunca tuvo intención de hacerlo. Pero algo en la forma de las palabras la ayudaba a sobrellevarlo. Hiciste que este lugar pareciera más que un trabajo. Extraño oír tu voz al otro lado de la habitación. No te culpo por protegerte, pero aún así desearía que no tuvieras que hacerlo. Cada carta doblada y guardada en una caja en su mesita de noche, junto a una vieja Polaroid de la biblioteca de su universidad, un lugar que antes se sentía como un hogar hasta ahora. Pasó una semana, luego otra, hasta que el calendario marcó diciembre y la escuela bullía con los preparativos para las vacaciones de invierno. Loan sabía que los estudiantes de último año estaban planeando sus discursos de graduación, los profesores eligiendo sus atuendos para la ceremonia. La biblioteca pronto estaría decorada, y los estudiantes rogarían que se les perdonara por las devoluciones tardías. Todo a su alrededor avanzaba, menos ella. El viernes por la tarde, Loan se sentó sola a la mesa donde Madison solía leer. El sol se derramaba sobre la superficie de madera, y por un instante imaginó a Madison entrando por la puerta como antes, rizos húmedos, abrigo rojo, una sonrisa que siempre decía, «Esperaba que aún estuvieras aquí». Pero la puerta permaneció cerrada. Lauren cogió un lápiz y empezó a escribir otra carta. Esta vez ni siquiera pensó, simplemente escribió, «No necesito que me des explicaciones. Ojalá no te hubieras ido sin despedirte». Contempló las palabras un buen rato,
Luego dobló la página con cuidado y la colocó con el resto. Guión bajo 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 guión. Otro lado del campus, Madison estaba de pie junto a la ventana de su aula, viendo cómo los últimos estudiantes se marchaban para el fin de semana. Apretaba una taza de té frío en las manos. Alguien había decorado la esquina con luces. Su escritorio estaba lleno de trabajos calificados, pero no los había tocado en toda la semana. Intentó concentrarse, intentó sumergirse en los planes de clase y las sonrisas en el pasillo, pero nada funcionó. Todavía extrañaba la forma en que Lauren pronunciaba su nombre, todavía extrañaba ese toque en el lugar más tranquilo del mundo. Y mientras el cielo oscurecía sobre el césped de la escuela, se dio cuenta de algo: esconderse no había disipado el miedo. Solo había empeorado la soledad. Guión bajo 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 guión. Auditorio estaba lleno de ruido, sillas plegables raspando, programas revoloteando, profesores dando instrucciones de última hora a estudiantes inquietos de último año con sus togas y birretes. Lauren estaba de pie cerca del fondo, con los brazos cruzados, intentando mimetizarse con las paredes beige. No solía asistir a la ceremonia de graduación, pero este año era diferente. No por un estudiante, aunque había apoyado discretamente a muchos, sino por la mujer que iba a pronunciar el discurso de clausura, Madison Clark. Lauren no le había hablado en más de 3 semanas, no de verdad. Unos pocos gestos de cortesía, algunas sonrisas forzadas, pero la dulzura había desaparecido, reemplazada por algo frío y profesional. Le había dolido de forma silenciosa y profunda. Ahora, observando desde la distancia a Madison de pie cerca del borde del escenario, Lauren vio a una mujer que parecía serena por fuera, pero que no dejaba de juguetear con el dobladillo de su blazer, una señal que Lauren había llegado a reconocer. Está nerviosa, pensó Lauren. Y entonces, yo también. Comenzó la ceremonia. Un desfile de discursos se sucedieron, el mejor alumno con una perfección impecable, el director con demasiadas metáforas, un representante del consejo estudiantil que se las arregló para soltar chistes privados. Risas, aplausos corteses. Y entonces se anunció al último orador. Lauren sintió que se le cortaba la respiración cuando Madison subió al podio. Lucía radiante, no con el aspecto de una estrella de cine dramática, sino con la mirada de quien está a punto de hacer algo importante. Llevaba los rizos recogidos con sencillez, no llevaba más maquillaje del habitual, pero sus ojos escudriñaron a la multitud hasta que se posaron en el fondo de la sala, en Lauren. No apartó la mirada. Buenas noches, empezó Madison con voz firme pero baja. Cuando empecé a dar clases aquí, no sabía en qué me estaba metiendo. Se oyeron algunas risas. Era nueva, desconocida, quizá demasiado ansiosa. Y como muchos de ustedes, los de último año, en su primer día, me aterraba que no me vieran. La verdad es que no. Silencio. Los estudiantes se erguían un poco, los profesores se inclinaban hacia adelante. Pero durante el último año, he aprendido algo importante: la visibilidad no se trata de destacar. A veces se trata de encontrar a alguien que te mire y te vea de verdad, no porque tenga que hacerlo, sino porque quiere. Lauren tragó saliva con dificultad. Madison hizo una pausa, su mirada se dirigió a un lado del escenario y luego volvió a la multitud. Este trabajo te enseña a ser cuidadosa. Cuidadosa con las palabras, con las reglas, con los límites que nos dicen que no debemos cruzar. Pero hay una diferencia entre la precaución y el miedo. Y el miedo, dijo, con la voz más gruesa, puede alejarte de todo lo que hace que la vida sea honesta. Lauren sintió que se le cerraba la garganta. Casi dejó que el miedo me gane, continuó Madison, con la mirada fija en Lauren.
Casi me alejo de algo que me hizo sentir más yo misma que en años. Alguien, que me recordó lo que significa ser valiente. La pausa que siguió fue electrizante. Quiero que mis alumnos asuman riesgos. No riesgos imprudentes, sino reales. De esos que cuestan algo. De esos que te exigen dar la cara por ti mismo y por los demás, incluso cuando es complicado. Un instante de silencio. Hoy intento hacer eso también, y entonces lo terminó. Sin un final dramático, sin un aplauso atronador. Solo un suave gracias y un gesto de asentimiento al bajar. La sala aplaudió, por supuesto, pero Lauren apenas lo oyó. Su corazón latía demasiado fuerte. El aire era fresco y perfumado con el aroma de la primavera. Los estudiantes se reunieron con sus familias, tomando fotos y abrazando a los profesores. Lauren salió sigilosamente por la puerta lateral, pasando junto a setos floridos y los tenues sonidos de la celebración. No esperaba oír pasos detrás de ella, pero llegaron, rápidos, seguros. Lauren. Madison llamó. Lauren se giró. Madison estaba a unos metros de distancia, ligeramente sin aliento, con los ojos abiertos y una expresión casi esperanzadora. ¿Lo decías en serio?, preguntó Lauren antes de nada. Su voz no era acusadora, solo cautelosa. Madison asintió. Cada palabra. Los labios de Lauren temblaron. ¿Por qué ahora? Porque estoy cansada de tener miedo. Y porque te extraño. El silencio que se hizo entre ellos no fue incómodo, fue sagrado. Madison dio un paso al frente, tímidamente. No gestioné bien las cosas. Dejé que el miedo a lo que pudieran decir fuera más fuerte que lo que sentía. Lauren bajó la mirada. Me lastimaste. Lo sé, dijo Madison, con la voz ligeramente quebrada. Y lo lamento. Pero si aún hay una oportunidad, solo una, quiero intentarlo de nuevo. Sin esconderme. Sin dejarte fuera. Lauren no se movió ni un instante. Luego, lentamente, tomó la mano de Madison. Nunca dejé de esperar que dijeras eso. Madison dejó escapar un suspiro entre alivio y emoción. ¿Y ahora qué? Lauren le apretó la mano. Ahora dejemos de fingir que esto no importó. A lo lejos, los flashes de las cámaras seguían sonando, la música sonaba débilmente por el altavoz de alguien, pero ambos permanecieron inmóviles, rodeados por las sombras del jardín y el sonido de la posibilidad. Y esta vez, ninguno se alejó. Mañana después de la ceremonia, la escuela estaba más tranquila de lo habitual. Se habían recogido los pupitres, vaciado las taquillas, y la energía de los exámenes finales y la graduación había sido reemplazada por algo más suave, un cierre. Lauren llegó temprano, como siempre, pero algo era diferente. Sus pasos se sentían ligeros y decididos al abrir la biblioteca. La llave giró sin resistencia. Sonrió al oír el sonido, familiar y reconfortante. 10 minutos después, llamaron a la puerta. Madison. Estaba allí, con 2 vasos de papel en la mano y una sonrisa nerviosa. Uno es de manzanilla, dijo. No recuerdo si tomas azúcar. Lauren abrió la puerta más. No, pero qué lindo que lo hayas pensado. Madison entró, respirando hondo mientras miraba a su alrededor. Extraño este lugar. La voz de Lauren era tranquila pero firme. Te extrañé. Se sentaron en el rincón de lectura junto a la ventana, con las manos envolviendo tazas calientes. Durante un rato, ninguna habló. No había prisa.
Loan finalmente rompió el silencio. Anoche dijiste que estabas lista para dejar de esconderte, Madison asintió. Lo decía en serio. Ya no quiero vivir a medias, y menos contigo, Loan la observó. Eso significa aceptar el riesgo. Los rumores. La incomodidad, punto. Lo sé, dijo Madison. Y he pensado mucho en ello. En cuanto dejamos que el miedo ajeno moldee nuestras vidas, la mirada de Loan se suavizó. Pasé años diciéndome que no necesitaba nada más que esta biblioteca. Que estar en silencio era lo mismo que estar a salvo, punto. Y fue así. No, admitió Loan. Simplemente me sentía sola. Madison se inclinó sobre la mesa y sus dedos rozaron los de Loan. ¿Y ahora qué hacemos? Loan dudó, luego giró la mano, entrelazando los dedos. Nos elegimos mutuamente. Incluso cuando no es fácil. Tarde esa semana, se encontraron en una cafetería a pocas cuadras de la escuela. Era territorio neutral, sin pasillos ni salas de descanso para el personal, solo ellas dos. Loan llevaba un suéter azul marino y vaqueros, con el pelo recogido ligeramente. Madison apareció con un vestido de verano y una chaqueta vaquera, con los rizos recogidos en un moño bajo. A primera vista, parecían amigas normales, pero había algo en la forma en que se inclinaban la una hacia la otra, algo en la sonrisa de Madison cuando Loan hablaba, algo en la pausa que se prolongó antes de que Madison extendiera la mano y la tocara por encima de la mesa. No se tocaron, no allí, pero al salir, Madison tomó la mano de Loan abiertamente y ninguna la soltó. El lunes siguiente, Loan regresó a la biblioteca para el inicio de un programa de verano. Algunos estudiantes entraban y salían, en su mayoría lectores tranquilos y chicos preparándose para las solicitudes de admisión a la universidad. Se sorprendió al ver un pequeño ramo de margaritas en su escritorio, envuelto en papel marrón y atado con cordel. No había ninguna nota, pero no la necesitaba. Esa tarde, se sentaron en el sofá de Loan, con libros en sus regazos y té en la mesa entre ellas. Un disco sonaba de fondo, un suave jazz tarareando entre la conversación. Me preocupaba que lo perdiéramos todo, dijo Madison. No solo el trabajo, sino cómo encajábamos. Loan levantó la vista del libro. Todavía lo estamos descubriendo, pero ya no me siento perdida. Madison apoyó la cabeza en el hombro de Loan. Nunca pensé que encontraría algo así en el trabajo. No lo hiciste, dijo Loan. Lo encontraste en mí. Eso le valió una sonrisa, tranquila y profunda. El tipo de sonrisa que habla de seguridad. Esa noche, volvieron a tocarse, esta vez sin vacilación, sino con calidez y facilidad, como al pasar página. No había miedo, solo comprensión y el lento y constante desarrollo de algo en lo que ninguno de los dos se había atrevido a creer del todo hasta entonces. Y en ese contacto, había verdad, no de la que se escucha, sino de la que construyes tu vida. Julio, el ritmo de sus días había cambiado. La escuela estaba tranquila y casi vacía, pero la biblioteca seguía siendo un santuario tranquilo, albergando a algunos lectores de verano, talleres ocasionales y ahora algo completamente distinto. Un espacio donde Loan y Madison podían simplemente estar. No etiquetábamos nada en voz alta, no había anuncios ni declaraciones, pero todos lo percibían en la forma en que se quedaban después de las reuniones, en los almuerzos juntos bajo la sombra de un árbol del patio, en la pila de libros con sus nombres garabateados en notas adhesivas en los márgenes. Una mañana, Madison llegó temprano con una bolsa de papel marrón y una sonrisa. Traje bollitos, dijo. De los que te gustan con canela. Loan tomó la bolsa, con las mejillas sonrojadas. ¿Te acordaste?
Madison se apoyó en la puerta, con los brazos cruzados. Lo recuerdo todo. Más tarde ese día, Loan se sentó con las piernas cruzadas en el suelo, entre las secciones de poesía e historia, revisando una caja de donaciones. Madison se unió a ella, arrodillándose para echar un vistazo a la pila. Y sí, dijo, hojeando un ejemplar de hojas de hierba, ¿iniciamos un club de lectura? Lauren parpadeó. ¿Un club de estudiantes? No, dijo Madison, sonriendo aún más. Es nuestra. Loan ladeó la cabeza. ¿Solo nosotras dos? Bueno, dijo Madison encogiéndose de hombros con picardía, permitiríamos miembros especiales, pero estaba pensando en algo informal. Temas semanales. Noches de lectura tranquila. Quizás una excusa para seguir robándote el té. Loan rió suavemente. Ya no necesitas excusas. La sonrisa de Madison se volvió tierna. Aún se siente nuevo, cada parte de esto, punto. Lo sé, dijo Loan. Pero es una buena noticia. La primera reunión de su club de lectura no oficial tuvo lugar ese viernes. Se sentaron en el rincón de lectura, con 2 tazas de té, 2 marcapáginas y una manta compartida sobre las rodillas. Loan leía en voz alta, Madison escuchaba, con los dedos recorriendo la tela de la manta mientras sus ojos permanecían fijos en el rostro de Loan. Hacían pausas a menudo, no por distracciones, sino porque no querían apresurarse a leer. En un momento dado, Madison extendió la mano y le colocó un mechón suelto del cabello de Loan detrás de la oreja. «¿Puedo decirte algo?», susurró. Loan asintió. Nunca me había sentido tan seguro con nadie. No solo en el amor. En el espacio, Loan cerró el libro lentamente y la miró. «Creo que eso es lo que estamos construyendo», dijo. «Un espacio. Un hogar entre todo esto». Madison se inclinó y la tocó, suave, sin prisa, rodeada de estantes y el aroma de libros viejos. Al final del verano, los rumores cesaron. No porque la gente ya no sintiera curiosidad, sino porque ni Loan ni Madison les dieron poder. Vivían con sencillez, miradas discretas en el pasillo, pequeñas sonrisas tomando café y conversaciones que importaban más que las apariencias. Algunos colegas seguían susurrando, pero otros simplemente sonreían. Y en la intimidad de su mundo compartido, ninguna de las dos tuvo que encogerse para ser aceptada. Una noche, después de cerrar la biblioteca juntas, Loan metió la mano en su bolso y sacó un pequeño paquete envuelto. «Para ti», dijo, entregándoselo a Madison. Sin motivo. Porque sí, Madison lo abrió con cuidado. Dentro había un cuaderno de tapa dura, encuadernado en lino azul marino con letras doradas que decían entre páginas y miradas. Madison tocó la tapa como si fuera a desaparecer. «Es hermoso. Pensé que podríamos escribirlo juntas», dijo Loan en voz baja. «Pensamientos. Pasajes. Planes». Madison la miró con sus brillantes ojos verdes. «¿Estás escribiendo otra vez?», Loan sonrió. «Por ti». Esa noche, caminaron a casa bajo un cielo azul marino salpicado de estrellas. Sus hombros se rozaron, sus manos se encontraron. No hablaron mucho durante el regreso, pero en el silencio entre ellos, lo había todo: la primera chispa, la tormenta de la distancia, el reencuentro, la elección y la historia que aún se desarrollaba entre estantes y miradas suaves, escrita no a lápiz, sino para siempre.